Bueno, vamos a comenzar hablando acerca de la unidad 9, los bienes de cambio y los costos de los bienes vendidos o de los servicios prestados. Los bienes de cambio son los activos destinados a la venta en el curso habitual de la actividad ordinaria de la entidad que se encuentra en el proceso de producción o construcción para dicha venta o resultan generalmente consumidos en la producción o construcción de los bienes o servicios que se destinan a la venta. Este rubro incluye los bienes de cambio de naturaleza tangible o intangible, destinados a la venta en el curso habitual de la actividad ordinaria. Esto excluye a las inversiones financieras y a los activos biológicos destinados para la venta. El reconocimiento, una entidad reconocerá un elemento como un bien de cambio cuando éste cumpla con la definición general del activo y la definición específica contenida en el anterior. Cuando su medición satisfaga el requisito de la contabilidad, la credibilidad y cuando su contribución a los beneficios económicos futuros de la entidad resulte probable. Reconocerá como gasto el costo de los bienes vendidos o servicios prestados en el ejercicio correspondiente a la venta o a la prestación. Bueno, yo voy a hablar acerca de la medición inicial. Una entidad medirá sus bienes de cambio mediante algunos de los siguientes criterios. Para bienes de cambio adquiridos sobre la base de su costo de adquisición, la determinación según lo establecido en el apartado de medición de costos de adquisición, el cual una entidad medirá el costo de adquisición de bienes o servicios mediante la suma de los siguientes componentes, como está el precio de adquisición, el precio determinado de forma consistente con lo establecido en el apartado de tratamiento de componentes financieros. Y después está el neto de descuentos comerciales y rebajas, que está incluyendo honorarios, aranceles de importación e impuestos no recuperables, los costos directos de los servicios internos y externos necesarios para darle al activo la ubicación y destinos previstos por la dirección. O sea, sería, por ejemplo, el flete, los seguros, la preparación del desplazamiento, los costos de entrega, la manipulación inicial e instalación y la asignación de los costos indirectos que realizarán sobre la base razonable. Después están los bienes de cambio producidos o construidos en función del costo de producción o del costo de construcción. Después están también los bienes de cambio recibidos mediante aportes o donaciones, que estos son de acuerdo con lo establecido en el inciso por el importe establecido en la documentación que respalda esta transacción, cuando las entidades califican como pequeñas o medianas y el importe estuviera explícito en los demás casos de acuerdo con la información disponible al valor razonable del activo y a la cotización sucedánea del activo en casos en que éste resultara aplicable. Después pasamos a los bienes de cambio recibidos mediante trueques o canjes no procedentes del reconocimiento de ingresos de actividades ordinarias y procedentes de transacciones, que son operaciones de intercambio, que es por un importe equivalente a la medición contable del activo entregado cuando se trate de bienes cuya naturaleza, destino o utilización dentro de una actividad y costos de reposición son similares, y cuando no sean transacciones consideradas en el inciso procedente. Después hablamos de los productos agropecuarios al concluir la cosecha, la recolección o la obtención o faena. Este sería sobre la base al costo atribuido. Después pasamos a otro. Pasando a la medición posterior, en el caso general, una entidad medirá los bienes de cambio adquiridos o recibidos mediante aportes, donaciones,
trueques o canjes de acuerdo con algunos de los criterios siguientes. Primero, el costo de la adquisición que resulte consistente, el costo de reposición o el costo de la última compra. Medirá los bienes de cambio producidos o construidos o que se encuentran en proceso de producción o construcción mediante el costo de producción o el costo de construcción o el costo de reproducción o reconstrucción. Una entidad utilizará el mismo criterio para todos los bienes de cambio, excepto de que existan razones fundadas que justifiquen el uso de distintos criterios. En este caso, la entidad informará en notas tal hecho y las razones que justifican el uso de los criterios de medición distintos para los bienes de cambio comprendidos. De esta manera se podrán medir los bienes de cambio fungibles con el mercado activo y comercializables sin el esfuerzo significativo, incluyendo los productos agropecuarios después de concluida la cosecha, la recolección, la obtención o faena, por su valor neto de realización de acuerdo con las prácticas del bien consolidadas en cada sector de la actividad y en el caso de que la entidad mida estos bienes de cambio por su valor neto de realización, imputará la contrapartida de las variaciones en este valor en el resultado del periodo. La comparación en el valor recuperable al cierre se compara la medición contable con el valor neto de realización, que sería el precio esperado de la venta menos los gastos de la venta. Se analiza según la forma de venta, unidad, conjunto, combos, ventas con pérdida para acompañar a otras. Si el valor neto es menor, se reconoce una pérdida por desvalorización. Las excepciones a esto es de que no se reconoce una pérdida si los bienes se venden en conjunto con otros, que si generan utilidad, las materias primas aún no serán transformadas en productos terminados rentables. Si en periodos posteriores mejora el valor, la pérdida puede revertirse, pero solo hasta el límite de lo que hubiera sido el valor contable sin la pérdida. Bueno, ahora pasamos a los resultados por tenencia y cambio de valores. Si se mide a costo de reposición o reproducción, no hay resultados de tenencia si se usa diferencias de inventario. Si hay resultados de tenencia cuando se calculan los costos de venta con valores corrientes. Si se mide a valor neto de realización, los cambios en dicho valor generan resultados tanto en el momento de la medición como en la venta. Bueno, ahora pasamos a la unidad 10 de activos biológicos. Comenzamos hablando de la actividad agropecuaria, el cual en el párrafo 1021, esta sección de la norma nos dice que se quiere regular. Los activos biológicos, por ejemplo, las vacas, las plantaciones, los viñedos y los bosques cultivados. También los productos agropecuarios justos en el momento en que se cosechan o faenan. Por ejemplo, la soja cosechada, la leche ordeñada y la carne en pie de alineada. Después pasamos a los resultados, que son las ganancias o pérdidas que provienen del crecimiento, la producción o el deterioro de estos activos. Eso es la transformación biológica. Por ejemplo, una vaca, que sería un activo biológico, crece y tiene crías, se produce una transformación biológica que genera valor económico y ese valor debe reflejarse contablemente. Después pasamos a otro párrafo del RT que nos dice que la norma de activos biológicos no regula todo lo agropecuario. Esto quiere decir que la tierra donde siembro no entra en esta cuenta. Esto va a inmuebles o los productos después de la cosecha, como la soja ya cosechada que se guarda y luego se vende, o la carne en stock en frigoríficos. Tampoco entran acá, se miden como inventario con las reglas comunes. Después, en el párrafo 1023, los activos biológicos tienen 3 momentos contables, que son su reconocimiento, o sea, cuando lo incorporamos al patrimonio. Después tenemos la medición inicial, como los valores
cómo lo valoro al principio, y la medición posterior de que es cómo se ajusta su valor a lo largo del tiempo, cómo ser su crecimiento, su deterioro, entre otros. Además, la norma da pautas de cómo deben presentarse en los estados contables y qué deben explicarse en notas. Pasando a lo que serían las definiciones relacionadas con los activos biológicos y los productos agropecuarios, la actividad agropecuaria implica que el ser humano gestiona y controla el proceso biológico, la cría, la siembra, el cultivo, el cuidado. Si solo se extrae algo de la naturaleza sin intervención previa, no es agropecuario, es extractivo. Los activos biológicos son todos los seres vivos que forman parte de la actividad agropecuaria. Estos pueden estar en crecimiento, listos para la venta o para ser consumidos. Pero cuando esos animales o plantas se usan como herramientas de producción, por ejemplo, una vaca lechera, o un árbol de manzanas que da frutos todo el año, ya no se considera activo biológico común, sino como un factor de producción. Los activos biológicos en desarrollo son aquellos que no completaron el proceso biológico y que aún no están listos para ser ya sea vendidos o utilizados. Son animales o plantas que todavía están en crecimiento o madurando, aunque de ellos se puedan obtener subproductos, por ejemplo de la leche de una vaca joven. Su ciclo principal aún no terminó. Otro ejemplo serían los bosques que todavía no tienen edad para ser talados. Tendrán un crecimiento, uvas verdes de la vid, pollitos recién nacidos en el criadero. Los activos biológicos producidos o terminados son los que ya completaron su desarrollo y que ya pueden ser vendidos, transformados en productos agropecuarios o usados en otros procesos. Son activos listos ya que crecieron suficiente y alcanzaron la madurez para cumplir su función económica. Por ejemplo, las frutas maduras que ya están listas para las cosechas, los novillos listos para la faena. Cabe aclarar que lo que se considera terminado depende del tipo de explotación. Un plantín puede ser producto terminado para un vivero, pero para un aserradero también sería en desarrollo porque necesita crecer para dar madera. Después pasamos a los activos biológicos utilizados como factor de producción en el curso normal de la operación. Son los que cumplen con la definición de plantas productoras, animales productores o animales reproductores. Aquí lo que hace la norma es diferenciar los seres vivos que generan productos repetidamente de los que se crían solo para vender o consumir. También estos son más parecidos a máquinas vivas que producen bienes año tras año. Pasamos después a los animales productores, que estos se usan principalmente para obtener productos como ser lana o también leche. Su vida útil es mayor a un periodo. Su venta es poco probable, salvo al final de su vida productiva, o sea, como descarte. Un ejemplo podría ser una oveja para producir lana, una vaca que produce leche o una cabra para ordeñar. Los animales reproductores, machos o hembras destinados exclusivamente a la procreación, desde que la empresa los categoriza como tales hasta que cambian de destino. Un ejemplo sería un toro de cría o una yegua madre de aras. Después también pasamos a las plantas productoras, que permiten obtener productos agrícolas durante más de un periodo. No se espera venderlas salvo casos aislados, o sea, como ser una poda. No son productoras las que se plantan para cosecharlas, como por ejemplo serían las plantas, por ejemplo, para las plantas productoras, un árbol de manzana que se usa muchos años para dar fruto, y las no productoras serían un ejemplo, un pino cultivado para cortar madera. Después pasamos a
los productos agropecuarios, que son los productos obtenidos directamente de la actividad biológica al momento de la cosecha, la recolección o la faena, como por ejemplo los cereales cosechados, la leche ordeñada y la lana esquilada. Esto quiere decir que el activos biológicos productores como las ovejas, los viñedos y los olivos se conserva año tras año. Lo que se obtiene, la lana o las aceitunas, son los productos agropecuarios. Luego, si se procesa, se obtiene un producto elaborado como ser el vino o el aceite. Luego tenemos otras definiciones relacionadas con el proceso de desarrollo o transformación. Los activos biológicos no son estáticos, crecen, producen, se deterioran o se reproducen. Ese conjunto de cambios naturales gestionados por el hombre es lo que la norma lo llama transformación biológica. Esta etapa inicial del desarrollo biológico es el primer periodo cuando todavía no hay producción visible o lo que sería medible. En esta etapa el valor contable se registra con mayor dificultad porque no hay indicaciones o indicadores claros de crecimiento. Un ejemplo sería una sementera de trigo recién sembrada, terneros recién nacidos, un vivero con plantines muy pequeños. En la etapa posterior del desarrollo biológico es cuando ya se puede cuantificar con cierta seguridad el valor de lo que está creciendo. Aquí se pueden aplicar técnicas de valoración, precio de mercado, también como costos estimados, entre otros. Ejemplo sería el trigo ya crecido, un novillo en engorde que se puede medir por kilos, un precio de mercado, un viñedo que ya da uvas cada temporada. Luego tenemos lo que serían los gastos estimados en el punto de venta, que son los gastos inevitables para concretar la venta cuando ya tengo el producto listo, como sería la comisión en el remate de la hacienda, el impuesto a la venta o la tasa de mercado, el seguro de traslado en el tramo final hacia el comprador, el ingreso de producción agropecuaria. Se reconoce como ingreso la diferencia del valor que ganaron los activos biológicos por el crecimiento o la producción desde la última vez que midieron. Un ejemplo sería una plantación de olivos y aumenta su valor en libros porque se acerca a la etapa productiva. La obtención de productos agropecuarios es el momento en el que se obtiene el producto, ya sea cortando, recolectando, ordeñando o faenando. También comprende procesos básicos como limpieza, clasificación o enfriado que permiten conservar el producto hasta la venta. Por ejemplo, cosechar soja. Bueno, ahora pasamos al reconocimiento de un activo biológico o producto agropecuario. Nos dice que no cualquier planta o animal se reconoce de inmediato en los estados contables. Para que aparezca en los libros contables deben cumplir 3 requisitos básicos, que es la definición, que debe ser realmente un activo biológico o un producto agropecuario según lo definido en la norma. Después tenemos a la medición confiable. Se debe poder ponerle un valor creíble, ya sea con precio de mercado o estimaciones técnicas o costo de reposición, entre otros. Después tenemos al beneficio económico futuro probable. Tiene que haber una expectativa razonable de que ese activo genere ingresos. Después pasamos a la medición inicial. Cuando nace o se adquiere un activo biológico, la entidad debe asignarle un valor de entrada. Hay distintos casos según cómo se obtiene. Los adquiridos se miden al costo de adquisición, como por ejemplo 20 vacas lecheras, las registro por lo que paguen por ellas. Y el desarrollo, que son los cultivos o animales que están creciendo, que pueden medirse por costo de producción, lo que gasto en un insumo o mano de obra o fertilizantes, o también al valor razonable menos gastos de ventas, que son los precios de mercado menos los gastos para venderlos.
Después pasamos al último, que son los producidos o terminados al valor razonable menos los gastos de venta. Después también tenemos los recibidos por aporte o donaciones, que se debe aplicar lo que dice el párrafo 204, que dice que normalmente es a valor razonable. Después también tenemos los recibidos por trueque o canje, que se aplica el mismo párrafo, que es generalmente al valor razonable del bien recibido o entregado. Tenemos también a los casos especiales, que son los activos biológicos que no se van a vender, sino que se usan como factor de producción para generar otros activos, como ser los animales productores o reproductores, como vacas lecheras, gallinas ponedoras, los toros, entre otros. Se registran a un valor razonable menos gastos de ventas en el momento que empiezan a producir. Después tenemos también las plantas productoras, que son los viñedos, los olivos, entre otros, que se miden por su costo de producción. Luego tenemos la medición posterior. Una vez reconocidos en la fecha de cierre, los estados contables se vuelven a medir. Los activos destinados a la venta o al consumo, las plantas en desarrollo, en la fase inicial, se valoran al costo de producción. Los demás activos biológicos, las entidades pequeñas pueden usar costo, que sería la simplificación. Las entidades medianas también pueden usar costo, pero sin medir el valor razonable resulta demasiado costoso o complejo, y las grandes entidades deben usar el valor razonable menos los gastos de venta. Por ejemplo, una empresa chica con 10 vacas puede usar el costo. Una empresa grande con 1000 cabezas de ganado debe de usar el valor razonable, que es el precio de mercado del ganado. La comparación con el valor recuperable dice de que si un activo biológico no está medido a valor razonable, hay que compararlo con su valor recuperable, como pasa con los bienes de uso. Un ejemplo sería que si las vacas que se ordeñan se deterioran por enfermedad, debo reducir su valor contable. Luego tenemos a los activos usados como factor de producción. Estos se tratan como bienes de uso, se aplican las reglas de la sección de bienes de uso, costo, revaluación, depreciación y deterioro. Un ejemplo sería un olivar usado para producir aceitunas, se deprecia como un bien de uso.